Estamos en tiempos de miedo, desinformación, llantos y tragedia. El miedo a lo que nos pase en cuanto a la salud y a nuestra economía. Desinformación, la que recibimos permanentemente de los diferentes medios. Llanto de empresarios y gobernadores. La tragedia, los augurios de los periodistas, comunicadores, líderes de opinión, analistas políticos y económicos, todos unos iluminados. Es lógico que el miedo y la desinformación estén ligados, porque realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. ¿El llanto? El llanto es de los empresarios y los gobernadores, principalmente porque quieren que lo salven y quieren que sus solicitudes sean atendidas a costa de lo que sea. No importa si se tiene que hacer otro rescate, como el carretero, el de los bancos, etc. Ahora sería el rescate de los empresarios y gobernadores. La tragedia es por todos los augurios y señalamientos que nos pronostican un mundo de caos, destrucción y hambruna, obteniendo su información de oráculos, bolas de cristal o ouijas, emulando a Esquilo, Sófocles o Eurípides. En este video analizaremos con lógica elemental las diferentes posturas que existen actualmente de unos y de otros, dando nuestro punto de vista, nuestras sugerencias, propuestas o como se quieran llamar. Y esto, por supuesto, respaldado por millones de seguidores que tiene Muerte Lógica y que sumando a los millones de cada uno de los influencers que dicen tener, pues resulta que ya somos más de 250 millones de mexicanos. Si ellos pueden decir que representan a millones de personas, no veo la razón del por qué no lo podamos decir nosotros. Pero ese es otro asunto. Iniciaremos con algunos aspectos en materia de economía y el negro futuro que nos espera según algunos personajes. Hablemos de las famosas calificadoras como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, etc. Los adoradores y siervos de estas calificadoras nos dicen que ningún inversionista podría invertir en México debido a su calificación. Lo que no dicen es que si quisiera venir algún inversionista extranjero a colocar su empresa o planta industrial en algún país, por la más elemental lógica tendría que analizar lo siguiente: ventas posibles de su producto o servicio en el mercado interno del país designado, aspectos logísticos que faciliten sus exportaciones, países donde puede evadir o pagar menos impuestos y, si es posible, exista la corrupción. También es importante para ellos que existan salarios de hambre. Después, decidir en qué continente. Y finalmente, cómo está calificado el país elegido. Si eligiera Latinoamérica, pues solo tendría dos opciones, que es las que están mejor calificadas que México, que son Perú y Chile, países que ni siquiera son integrantes del G20, es decir, no están dentro de las 20 mejores economías del mundo. Pues entonces,
los empresarios que quieran venir a Latinoamérica a invertir, pues mucha suerte con Perú o con Chile. Continuando con el tema de las calificadoras. Pemex está muy mal calificada. Los gritos de desesperación, de alarma por esta situación, dicen que no vendrán los inversionistas a México. Pues, razonando, por la historia de Pemex y resultados obtenidos, o mejor dicho, no obtenidos, gracias a Dios que no vienen, pues que se sepa, ninguna inversión a Pemex ha producido ni un barril de petróleo, ni ha creado empleos, ni mucho menos ha sido un eje de desarrollo de este país. Ojalá nos pusieran en la calificación más baja, para que ni se les ocurra venir a realizar sus famosos contratos leoninos y draconianos. Respecto a la calificación de México, parece un poco absurdo que México esté muy mal calificado, porque a diferencia de muchos otros países, aquí, México tiene una línea de crédito abierta y la mayoría de los bancos internacionales nos siguen ofreciendo sus servicios. No olvidemos que México es una de las 15 economías más importantes del mundo. Los gritos de los neoliberales dicen: vengan a rescatarnos, les ofrecemos concesiones como ustedes las quieran. Si quieren, le damos una hermana o nos bajamos los pantalones otra vez, o lo que quieran, pero vengan por favor a salvarnos. Ese es el grito de los neoliberales. Otro ejemplo de saqueo y corrupción es la industria minera. Hablaremos en otra ocasión de ella y sus inversiones que han afectado a México en su economía durante muchos años. A los neoliberales y conservadores les molesta mucho cuando hablamos de soberanía. Casi es un pecado y nos dicen: no al patriotismo, no a los patrioteros. No pasa nada por darles concesiones a los extranjeros en áreas estratégicas. No pasa nada. Un ejemplo. Yo tengo una casa, soy divorciado, mis hijos ya no viven conmigo y esta tiene 3 recámaras. Como no ocupo las otras 2 recámaras, pues la rento. Tampoco utilizo la cocina ni la sala, pues también la rento. Al final, resulta que la casa sigue siendo mía y yo sigo siendo el propietario, pero ya no tengo ninguna autoridad, ninguna autonomía sobre mi casa. Ya está rentada o concesionada. Porque es lógico, mientras más concesiones otorguemos, más débiles y frágiles seremos. No es patriotismo, es defender nuestra soberanía. Nosotros, los millones de mexicanos que integran Muerte Lógica, por supuesto que estamos en contra de la política de estatización. Creemos en la propiedad privada, en las libertades y en el derecho a la libre expresión. Por otro lado, hablando del llanto de los empresarios y gobernadores, con todo respeto y sin él, es que las antiguas administraciones los dejaron muy mal acostumbrados, ayudándoles a salir de sus problemas económicos y financieros, aunque aumentaran las deudas de sus estados o del país. Nosotros diríamos: si necesitan dinero, pues pídanselo a los bancos o a sus familiares y pongan de aval a sus compadres. No veo la razón del por qué tenemos que ser nosotros,
la mayoría de los mexicanos los que paguemos ahora un nuevo rescate empresarial. Otra solución para ellos es que saquen su dinero de sus tintorerías, llamadas fundaciones y asociaciones civiles. En un análisis lógico, ahora resulta que las grandes empresas, los grandes empresarios, también viven al día. O sea, que no pueden soportar 3 o 4 meses sin ganar dinero. Dicho de otra manera, no pueden soportar la pérdida que puede ocasionar 3 o 4 meses parados. Y si la excusa es que tienen miles de trabajadores, también es cierto que ganan miles de pesos y tienen activos que pueden hipotecar. Resulta entonces, por lógica, que los empresarios están igual que la tortería de la esquina, que la estética de enfrente o que la señora que tiene un puesto en el mercado. Están igual, porque todos viven al día. En relación a qué pasará con los empleos y la economía, pues tendremos que reestructurarnos como lo hemos hecho después de los terremotos y huracanes que hemos tenido. La idea es, vamos a esperar que pase la pandemia. Vamos a esperar que volvamos a la actividad productiva. Hay que ver en qué condiciones quedamos después del tsunami. Sabemos de antemano que tendremos que hacer un recuento de los daños y reactivar nuestra economía. Por lógica, nadie va a estar construyendo una casa en medio de temblores, ni nadie va a estar pintando su casa cuando haya un tsunami. La propuesta es, después de la pandemia, platicamos. Después del tsunami económico, propondremos todos cómo reconstruir México y qué se necesita para hacerlo. Sabemos que ningún país es totalmente autosuficiente. Bienvenidas las empresas que respeten nuestras leyes y sobre todo, nuestras nuevas reglas y se conviertan en un apoyo y no en una carga. Esas empresas, bienvenidas. Hablando de otros grandes reclamos de los neoliberales. Los neoliberales piden cierren o suspendan la refinería de Dos Bocas, suspendan el aeropuerto de Santa Lucía, suspendan el Tren Maya, la línea del metro, el camión que pasa por Tepito, suspéndanlo todo para que tengamos dinero y dárselos al rescate de los empresarios. A ver, señores, por lógica, usando la lógica, si se suspendieran los trabajos de Dos Bocas, aeropuerto, Tren Maya, etc., la mayoría de los trabajadores se irían a casa, pero como quiera se les estaría pagando su sueldo. Sería incongruente y criminal que no se les pagara. Entonces, ahí no habría ningún ahorro. Los pagos programados a proveedores son compromisos que habría que analizar si se pueden posponer y si no, tampoco sería un ahorro. Pregunta para los neoliberales. ¿Cuál sería el ahorro real si se paran las obras? ¿Lo han calculado? ¿Han presentado análisis económicos y presupuestales? En resumen, ¿cuánto se ahorraría el gobierno federal tomando los anteriores señalamientos? ¿Y dónde les gustaría utilizar el dinero a los conservadores? La verdad son ganas solo de molestar. Por decirlo de alguna manera, a veces nos parece una estupidez las propuestas que piden que se lleven a cabo.
También nos advierten de la amenaza de que van a quebrar nuestras empresas, pues serán las de los extranjeros, porque empresas mexicanas quedan muy pocas. Lo grave de esto es que están promoviendo la desunión y enfrentamiento de los mexicanos con sus mentiras o malos análisis, por decirlo menos. Por otro lado, siguen insistiendo que el gobierno federal pida préstamos, que nos los gastemos en 2 o 3 meses y después de la pandemia necesitamos más préstamos, pues adelante. La salvación de los empresarios es primero. La verdad, sería muy triste y patético que siguiéramos vendiendo la cabeza solo para usar sombrero. Creemos se debe apoyar, como ya se ha estado haciendo, a los pobres y a las micros y pequeñas empresas, que son más del 70% en el país, y que si llegáramos a pedir un préstamo posterior a la pandemia, pues que sea para ellos y para empresarios mexicanos que inviertan en desarrollos y proyectos que vayan sustituyendo las importaciones que compramos. Algunos quieren que las fórmulas y recetas anteriores regresen, que ellos sí saben de economía y tienen experiencia. La verdad no sé quién le daría su embarcación para dirigirla a un capitán que tiene la experiencia, pero de hundir todos los barcos que han estado a su cargo. En otro tema, en el tema de Andrés Manuel López Obrador, vamos a aclarar primero que no somos chairos, no somos amlovers, no somos conservadores ni liberales, se nos crea o no se nos crea. Somos, podría decirse, nacionalistas modernos que creemos en la libre empresa, en la propiedad privada, en la globalización, pero en términos sanos, en términos justos y en términos que no nos quieran nuevamente convencer con espejitos y collarcitos de vidrio. Creemos que si Andrés Manuel quiere ser el presidente o uno de los presidentes mejor recordados por sus buenas obras y por su legado de bienestar a los mexicanos, pues primeramente no debería pedir treguas. Eso lo hace ver débil. De cualquier forma, sus adversarios no van a cambiar, ni van a parar su estrategia de denostación y de mentiras. No le van a hacer caso, pida las treguas que pida. Lo eligieron para que cambiara todo un sistema económico político del país. Si hace concesiones, no lo logrará. También pensamos que debe cambiar la estrategia de las mañaneras. Dice usted, no voy a caer en provocaciones, pero en la realidad cae casi todas las mañanas, así sea con las preguntas del periodista del Libro Vaquero. Sentimos que da extensas respuestas a preguntas que no son de interés nacional. Nosotros no estamos en contra de que se les conteste, pero hay preguntas, señor presidente, que debería decir paso. Sobre todo lo hemos visto varias veces enojado, desgastado y contestatario. Eso no es bueno. Pudiera afectar su juicio en la toma de decisiones que tiene que ejercer. Nos gustaría verlo siempre tranquilo y cerebral. Siga con sus ideas, pues así lo eligió mucha gente. Adelante, queremos un mandatario, queremos un jefe de Estado. Nos gustaría, a los millones de seguidores que integramos Muerte Lógica, que nos diera contestaciones claras, sencillas y cortas, no dirigidas a los iluminados o a los comentaristas y analistas políticos.
Esto para ver si los convence. Señor presidente, no los va a convencer, se lo podemos asegurar. Señor presidente, debe entender que no puede batear y tener un promedio de 1000. No puede. Nadie lo hace. Pensamos y creemos que ni en otros planetas. Con que conserve un promedio de bateo de 350, 400, seguramente va a ser el más recordado y más querido. Y a lo mejor hasta lo proponemos y lo postulamos para secretario de la ONU o asesor del Papa. La verdad es que no deja pasar ni una bolita, le tira todas, buenas o malas, y usted sabe que hasta con bolas malas, sin batear, se puede anotar carrera de caballito. Apenas va en la tercera entrada, tranquilo, aún el partido no es oficial. Seguramente su porcentaje de bateo será muy alto, pero le aseguramos que no será un porcentaje de 1000. Y le pedimos, señor presidente, que no se vaya a convertir como los políticos clásicos, que se espantan y entienden a periodicazos. El pueblo está con usted. No se desgaste contestando a todos y que no le preocupen las encuestas de 1000 o 2000 personas encuestadas que extrapoladas con algoritmos o ecuaciones determinan si sube o baja su popularidad. La única encuesta válida y legal fue la del 1 de julio del 2018 a nivel nacional. Los que más critican su administración son los que en su vida han administrado nada. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de todos nosotros aplaudimos la medida de que con la Guardia Nacional se protegiera a los trabajadores, médicos y enfermeras de las agresiones de algunos ciudadanos desquiciados. Pero creemos que sería mucho, pero mucho mejor que así se atendieran los llamados de auxilio de todas las mujeres que son golpeadas diariamente en todo el país y que nadie acude a sus llamadas de auxilio. Consideramos que sería muy sencillo que se formaran grupos especiales y que se dedicaran única y exclusivamente a atender estos llamados, con equipos de 3 elementos que inmediatamente después de la solicitud telefónica de auxilio hicieran una visita cordial o no muy cordial y se les advirtiera a esos cobardes malnacidos que la próxima vez sería cárcel. Esto se lo íbamos a agradecer infinitamente. Además, no se requiere de muchos elementos de la Guardia Nacional para llevarlo a cabo. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que usted está haciendo de reducir salarios y prestaciones a funcionarios del gobierno federal. ¿Por qué? Porque no creemos que esto aumente su popularidad. Porque a la mayoría de la gente esto ni les importa, porque ni es tan grande el ahorro, porque puede cundir la irritación y el enojo entre sus colaboradores, y además porque puede prestarse a inicios de posible corrupción. Aprovechando que les contesta a todos, le preguntamos, ¿por qué tiene dentro de su gabinete a personajes como Manuel Bartlett, que independientemente de que fue el ejecutor del gran fraude electoral
de 1988, existe un enriquecimiento ilegal e inexplicable, y ahora el de sus hijos, que no se ha aclarado hasta la fecha. No entendemos y no tiene lógica. Otra pregunta. ¿Por qué al empresario de todos sus quereres, Ricardo Salinas Pliego, que es o fue amigo de Carlos Salinas de Gortari, le haya usted entregado, dado o concesionado la distribución del dinero de sus programas sociales? Este personaje, por decirlo menos, es uno de los más cuestionados del país, si no el que más. Esto no lo entendemos. No tiene la más mínima lógica. Aparentemente, para decir algunas cosas de este personaje, aparentemente lo tiene usted entre los 15 empresarios que se han negado a pagar miles de millones de pesos de los impuestos que debe Hacienda. Es un agiotista que cobra los intereses más altos en los préstamos y créditos que otorga en su Banco Azteca y las tiendas Electra, aprovechándose, que es lo más grave, de la gente con menores recursos. Su banco es uno de los que cobra mayor comisión de las remesas que envían a México. Fue uno de los personajes más señalados en los escándalos de lavar dinero en un paraíso fiscal como Panamá. Es de los empresarios más ricos de México y aún así se ha negado a cerrar sus tiendas sin importarle la salud de sus trabajadores. Adicionalmente, la revista Forbes ha mencionado que en un solo año, en el año del 2019, su fortuna aumentó en un 50%. ¡Qué raro! Bueno, cuando menos debería hacérsele una investigación de todo esto. La verdad, la verdad, señor presidente, por más que se le busque, no tiene la más mínima lógica. Nos gustaría mucho, y creo que algunos más, el que dijera por qué, que explicara por qué lo tiene dentro de los que distribuyen el dinero a los más pobres, sabiendo de antemano que no le importan un bledo. Seguiremos analizando con lógica los demás aspectos de la vida nacional, como COVID-19, como la seguridad nacional, como las falsas tablas comparativas que presentan en televisión, etc. Hashtag muerte lógica.